presento, te voy lanzando preguntas. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, buenas tardes a todos, también a los que nos siguen o nos seguirán por streaming. Y muchas gracias por venir en esta ya calurosa tarde de mitad de junio y en competencia con ese Portugal-Congo que según creo está comenzando ahora en algún estadio norteamericano. Bueno, es la última charla del ciclo de pensamiento político del curso, que no del año, volveremos a final de octubre venturosamente, y me alegra mucho pues dar la bienvenida a María Millar, que ha venido desde Madrid, aunque ya es gijonesa, para hablarnos en su condición de importante experta en un tema de gran vigencia en España, creo que es la inmigración. Y a eso vamos a dedicarnos durante la próxima hora, con el tiempo habitual para las preguntas o comentarios del público una vez que acabemos nuestra conversación. Bueno, lo primero, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti por la invitación. La verdad que estoy muy contenta de venir a Málaga, que siempre es un placer venir, pero si es venir aquí y contigo, además, bueno, mucho más. Un placer recibirte, muchas gracias. María es licenciada en Economía y doctora en Sociología, ¿verdad? En Oviedo primero y luego en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, donde es profesora titular de Sociología. Aunque bueno, ha realizado estancias en Washington, ¿no?, en el Banco Interamericano de Desarrollo, y trabaja, por cierto, en FUNCAS, ¿no? Es una directora de, ¿cómo se llama?, Asuntos Sociales. Directora de Estudios Sociales. Directora de Estudios Sociales de la Fundación de Cajas de Ahorros, que hace unos estudios y publica una revista, Panorama Social, excelentes, que informan el debate público, me parece, de manera muy instructiva, con datos, sobre todo porque hay muchos sociólogos que forman parte de la misma, y en fin, les aconsejo que sigan las andanzas de esta institución porque me parece que hace un trabajo de primera categoría, ¿no? Bueno, entonces, migración, ¿no? Inmigración. Ahora se dice mucho, no sabemos si decir personas migrantes, personas inmigrantes, inmigración. Desde luego no es un fenómeno nuevo, ¿no? Recuerdo haber leído que a finales del siglo XIX la mitad de la población de Buenos Aires era de origen extranjero, ¿no? Y realmente el gran siglo de las migraciones fue seguramente el siglo XIX en términos de perspectiva histórica. Pero bueno, es obvio que en España estamos viviendo ahora un momento particular en lo que se refiere al número de entradas de personas de origen extranjero, que es lo que está produciendo un debate público intenso. Lo hemos asociado al auge de la extrema derecha y hay un debate social pues cada vez más candente en torno a este asunto, ¿no? Y tiene una peculiaridad de migración, ahora hablaremos de eso, que es un fenómeno como la natalidad, ¿no? Son fenómenos difíciles de controlar. Puedes intentar controlarlos, pero no es fácil hacerlo porque, bueno, tiene que ver con esta cualidad de la gente, las decisiones que toma en su vida privada, a veces muy dificultosas, como emigrar a un país extranjero no es lo mismo que tener un hijo, obviamente, pero digamos que no se dejan, son fenómenos que no se dejan domesticar fácilmente a través de las políticas públicas, hay que afinar mucho con ellas, y si ni siquiera lo intentas, pues es más complicado seguramente lograrlo, ¿no? Bueno, mi primera pregunta sería metodológica, y es, ¿qué dificultades plantea el análisis sociológico de la inmigración? ¿Qué limitaciones presentan los datos de los que se dispone y cuáles son las fuentes principales que utilizáis para indagar en el asunto, ¿no? Bueno, vamos a ver. Los migrantes, al igual que pasa con la población general, tienen una peculiaridad, que es que los que se salen menos de la norma son los más difíciles de detectar para las encuestas, ¿no? O para los registros administrativos también. Entonces, lo que sucede muchas veces con la inmigración es que resulta difícil tener una muestra representativa en las encuestas de migrantes, ¿no? Y lo que suele pasar es que los que están representados en las encuestas son los que están más integrados, los que llevan más tiempo viviendo en España, los que se han asimilado mejor, ¿no? Y los que están más al margen, con seguramente una peor integración laboral, con quizás en situación irregular, son los que más difícilmente van a captar las encuestas. Entonces, digamos que ese es el principal, uno, por lo menos, de los principales retos metodológicos para la sociología, para entender bien el proceso migratorio, porque son precisamente los más desfavorecidos los que no figuran en las encuestas. Esto pasa también a la población general, ¿no? Son también pues, los sin hogar, por ejemplo, los que son más difícil que aparezcan en las encuestas, o la gente que está en mayor situación de pobreza, al igual que pasa lo mismo en el otro extremo de la distribución. Los ricos, riquísimos, no suelen estar en las encuestas, ¿no? Entonces, estas circunstancias excepcionales son muy difíciles de capturar para el ojo sociológico y la inmigración, efectivamente,
plantea un reto. No todos los inmigrantes por igual, porque, por ejemplo, los ecuatorianos suelen estar sobre representados en las encuestas porque les gusta contar, ¿no? Sin embargo, los chinos, no. Los chinos es muy difícil encontrar un chino en una encuesta, ¿no? Porque son muy reticentes a hablar con el encuestador. Luego hay otro tipo de retos también más de naturaleza más política, ¿no? Los datos que vienen de registros administrativos, muchas veces hay reticencias para dar los datos por nacionalidad o por país de nacimiento, también quizás por miedo a interpretaciones políticas. Entonces, bueno, hay distintos tipos de retos, ¿no? Depende mucho de datos públicos, entiendo, para efectos de filiación laboral, ¿no? De número de hogares, etcétera, sobre todo, ¿no? Sí, nosotros en FUNCAS también hacemos muchas encuestas de opinión y ahí es prácticamente imposible tener una muestra representativa de inmigrantes, ¿no? A lo mejor tenemos un 3% de muestra, es lo que se consigue. Y claro, ese 3% no va a ser representativo de la población de inmigrantes, seguramente que serán los que están más integrados, ¿no? Entonces, por ejemplo, para datos de opinión es muy difícil tener datos de opinión de inmigrantes, de forma que también es muy difícil saber qué opinan ellos sobre el matrimonio gay, sobre la religión o distintos temas, ¿no? Claro. Sí, es muy difícil. Bueno, si vamos precisamente al asunto de los contornos del fenómeno migratorio en España, para determinar un poco si estamos llegando también a donde estaban ya los países europeos o en realidad estamos yendo por delante de la dinámica migratoria de otros países. Tenemos que determinar cuánta gente ha entrado, cuánta gente está, ¿no? Qué proporción de la población es de origen extranjero, etcétera. Entonces tenía que preguntarte, creo que el concepto es el correcto, por el saldo migratorio, ¿no? Es decir, cuánta gente entra y cuánta sale y cómo ha evolucionado esa estadística en el tiempo, sobre todo, digamos, en los últimos 6, 8, 10 años, ¿no? Para no remontarnos a los años 40, ¿no? Vamos a ver, España ya ha superado en porcentaje de inmigrantes a países que tenían una gran tradición migratoria, ¿no? En los años 80, en los años 90, nosotros todavía éramos un país más bien de migrantes que de inmigrantes, ¿no? A finales de los 90 se empezó a acelerar el proceso y los inmigrantes que vienen a España han llegado muy concentrados en dos periodos, de 2000 a 2008 y desde 2021 hasta ahora, ¿no? Pero esa concentración no quiere decir que durante la gran recesión no llegaran inmigrantes. En esos años, a pesar de que muchos inmigrantes se iban, también muchos venían. Incluso en 2013, que fue el peor año de la crisis, iniciaron su residencia en España 300.000 personas, que se dice pronto, ¿no? O sea, 300.000 personas en 2013, con unas tasas de paro tremendas y sobre todo para el colectivo inmigrante, decidieron venir a España ese año, ¿no? Entonces, pues, se puede decir que España tiene mucho tirón para la inmigración. Vienen muchos, ¿no? Ahora mismo están viniendo más o menos del orden de 1.200.000 al año. ¿Qué pasa? Que no todos se quedan, muchos salen, ¿no? Y de hecho el saldo migratorio está aumentando en más o menos 600.000 personas cada año, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues, sale mucho. ¿Qué pasa? Que digamos que España tiene un modelo de mucha rotación en la inmigración, en mayor medida que otros países. En otros países europeos también sucede esto, ¿no? Que va mucha gente, pero bueno, llegas y a lo mejor tu plan inicial era quedarte 1 año, 2 años, ahorrar un poco de dinero y volverte a Colombia, Ecuador y pagar un taxi, pagar una casa. O a lo mejor llegas y te encuentras que la situación no era como tú esperabas y entonces te vuelves a tu país de origen, ¿no? Eso pasa en la migración a cualquier país desarrollado, pero en el caso de España esa tendencia a una alta rotación es mayor que en otros países de nuestro entorno europeo, ¿no? Entonces, de hecho, en el último periodo de expansión de los flujos, esta tasa de rotación es más o menos el 50%, o sea que cada año el stock de población aumenta la mitad del número de personas que han llegado ese año. Por ejemplo, el año pasado llegaron 1.200.000, pero el stock de población aumentó en 600.000. ¿Y por qué se rota más en España? ¿Es quizá porque el coste para la inmigración latinoamericana de adaptarse es menor
que el que pueda tener alguien que va a Francia desde, no sé, desde Canadá. Bueno, de Canadá quizás no es un buen ejemplo. Alguien desde Rumanía, ¿no? Con el idioma, etcétera, puede ir y volver fácilmente. ¿Es por esto? ¿O? Yo creo, no lo sabemos, ¿no? Pero por hipotetizar, yo creo que se percibe España como un destino fácil, ¿no? Pues sí, para los latinoamericanos fácil por el idioma, pero también por las redes sociales que ellos tienen aquí, ¿no? Entonces eso les ayuda a una integración más fácil y más rápida, tienen un alojamiento cuando llegan, etcétera, pero eso no quiere decir que luego les vaya a ir bien, y de hecho las tasas de paro de la población inmigrante son más altas que las de los españoles también, ¿no? También sí, para los europeos del este, a Rumanía están volviendo muchos ahora, sí, ¿no? Polonia, ¿no? Sí. O sea que entonces tenemos ahora mismo un saldo migratorio que más o menos es 600.000 personas nuevas cada año de origen extranjero, ¿no? Es muchísimo eso. Claro. Eso es muchísimo. O sea, España es un país de los que, o sea, en Europa es el país que en los últimos 25 años más tiempo ha sido el número 1 en llegadas en proporción a la población. En números absolutos solo nos supera Alemania en número de llegadas cada año, y en números relativos a veces está Alemania por delante, a veces estamos nosotros. Sí, Alemania que tuvo más, entró mucha gente con la crisis de los refugiados, ¿no? Sí. Mucho debate en el país. En el 15, en el 16 llegó mucha gente a Alemania, pero no tanta a España. Claro, entonces eso significa que en España, si esa tendencia se mantiene, la población aumenta en 1 millón de personas cada 2 años, ¿no? La población total. Sí. Yo quería preguntarte precisamente, como el saldo migratorio tiene un impacto directo sobre la composición demográfica del país, pues quizás está bien señalar cuál es el contexto precisamente demográfico en el que se está produciendo este aumento tan sostenido reciente de la inmigración, ¿no? Porque además en el discurso político a menudo se sostiene que es necesario que venga una gran cantidad de inmigrantes porque nuestro contexto demográfico es débil, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente nace y cuánta gente muere en España ahora? ¿Cuánto ha aumentado la longevidad de los españoles? ¿Y cuál es la estructura poblacional que nos queda después de que esa realidad, digamos, nacional, entre comillas, se encuentre con la nueva realidad migratoria, ¿no? ¿Qué tipo de país en términos demográficos estamos formando, bueno, ¿no? Tanto antes como después somos un país envejecido, ¿no? Tanto antes de tener inmigrantes como después. Somos uno de los países más envejecidos del mundo. Somos también uno de los países que tiene una esperanza de vida más larga, ¿no? en Europa. Incluso regionalmente creo que es Madrid la comunidad con una esperanza de vida más alta de toda Europa. Entonces, eso son buenas noticias. O sea, somos un país envejecido, mala noticia, pero por el lado es que la natalidad es muy baja. Buena noticia por el lado de la esperanza de vida. No podemos decir que aumente la esperanza de vida es una mala noticia, sino todo lo contrario. ¿Qué pasa? Que efectivamente la fecundidad en España es muy baja. Pero cuando decimos es muy baja, es cierto que la fecundidad está disminuyendo en todas las partes del mundo. O sea, estamos en una tendencia mundial de reducción del número de hijos por mujer. Eso no es una excepción. Lo que es excepcional en el caso español es la intensidad de esa reducción, ¿no? Ahora estamos en 1,1 hijos por mujer y esa es la fecundidad más baja de toda la Unión Europea, solo por detrás de Malta, que Malta es un país del tamaño de Asturias, ¿no? O sea que prácticamente no, pobres malteses, pero digamos que Malta no cuenta. O sea, somos el país con la fecundidad más baja de toda la Unión Europea. O sea que tenemos esa combinación de esperanza de vida muy larga, bien, pero una fecundidad muy baja. Y esa fecundidad, una cosa que yo creo que es importante tener en cuenta, es que no es una infecundidad voluntaria, al menos no toda. La mayor parte de las personas que no tienen hijos habrían querido tenerlos, ¿no? Hay una parte que sí, no querían, pero son más los que sí habrían querido que los que no, o al menos así lo dicen, ¿no? Y esto nos remite también a un problema de índole social que es relevante, porque muchas veces se pone el foco en el problema de la natalidad en términos demográficos y pensando un poco en el futuro y en la sostenibilidad de nuestro modelo social, pero también tenemos que tener en cuenta que haya gente que no puede completar su proyecto familiar, también puede, y que este número sea relativamente grande o bastante grande, también es un problema social. Claro, luego
lo que ocurre es que la población migrante, los inmigrantes, adoptan los patrones de natalidad de la población receptora, ¿no? Esa es la tendencia, ¿o no? Sí, efectivamente, hay un poco un mito, un mito de que la inmigración va a venir a resolver nuestros problemas demográficos, ¿no? Bueno, España está decreciendo, nosotros estaríamos, si no fuera por la inmigración, estaríamos decreciendo desde 2015, ¿no?, en tamaño de población. Entonces decimos, pero bueno, como vienen inmigrantes no pasa nada, estamos creciendo y estamos a tope, genial. Bueno, esto es pan para hoy, pero hambre para mañana, porque los inmigrantes nos resuelven la papeleta ahora en el corto plazo, porque efectivamente rejuvenecen algo la estructura de población, pero ellos se enfrentan a los mismos problemas que se enfrentan los autóctonos. No son superhéroes que de repente a ellos no les afecte el problema de la vivienda, el problema de la conciliación, el problema de la precariedad laboral. Ellos llegan a España y ya de partida no vienen de países que tengan unas tasas de fecundidad radicalmente diferentes a las españolas, porque ya, por ejemplo, en la mayor parte de países o en muchos países latinoamericanos, las tasas de fecundidad ya están por debajo de las tasas de reemplazo. Entonces, ellos vienen de países donde tampoco están teniendo ya tantos hijos, porque también en esos países están envejeciendo, hecho hijos por encima del nivel de reemplazo, de modo que ellos no están generando el suficiente número de humanos para reemplazarles a ellos mismos, así que se añaden al problema. Digamos que nosotros no estamos importando adultos que van a tener más hijos que nosotros y entonces van a reiniciar ese ciclo de la reproducción, ¿no?, sino que nosotros les estamos transfiriendo a ellos nuestro régimen de muy baja natalidad. Así que en el largo plazo la inmigración no nos está solucionando nuestros retos demográficos en absoluto. Además, también tenemos que tener en cuenta otra cosa, que es que vienen de países que, como decía antes, están envejeciendo, de forma que no podemos esperar que la oferta de migrantes para venir a España vaya a durar muchos años. Habrá un momento en que ellos tampoco tengan mucha población activa, muchos se queden allí o haya muy pocos candidatos a salir y entonces los países desarrollados nos estaremos dando codazos para intentar a ver quién atrae a esos migrantes. No podemos dejar, digamos, nuestro futuro demográfico en manos de la inmigración porque no nos lo va a resolver. Claro, también en un artículo reciente, un informe reciente de FUNCAS que firmabas con Héctor Cebolla, señalabais de hecho que la edad media del inmigrante que llega a España ahora ha aumentado considerablemente, que no es cierto que solo lleguen jóvenes, ¿no?, ni mucho menos. Sí, efectivamente están viniendo bastantes personas que ya están, digamos que al final de su vida laboral o fuera de su vida laboral y por supuesto fuera de su edad reproductiva, o sea, no van a tener hijos. Y además de esos que vienen ya mayores, esos no se van. O sea, los que vienen jóvenes, pues a lo mejor vienen un poco a probar, tal, ¿no? Y esos sí que tienen una tasa de rotación más alta, pero entre los que vienen mayores la tasa de rotación no es tan alta. De forma que entre que están envejeciendo los que llegaron entre 2000 y 2008, ¿no? Ahí, entre 2000 y 2008 vinieron un montón de personas que de aquella tenían 25 años, 20, 30, ¿no? Y ahora tienen 25 años más. Entonces, estos que están ahora en los 50 y pico, pues les quedan ya 10, 15, 20 años para jubilarse, ¿no? Depende de la profesión, de hecho, ¿no? Porque claro, o sea, ellos de hecho es que se han sumado a cohortes de españoles que también eran muy generosas, muy abundantes, ¿no? O sea que, entonces, vamos a tener dentro de 15 años un momento en el que los inmigrantes, va a haber un grupo bastante voluminoso de inmigrantes que se van a jubilar al mismo tiempo que cohortes también muy notables de autóctonos, ¿no? Así que va a haber ahí un impasse un poco difícil. Y ya el último dato respecto a esto de la edad de los inmigrantes es que desde 2021 a 2024
La población en edad laboral más activa, de 25 a 54 años, ha aumentado un 25%, la población inmigrante. La población mayor de 55 años ha aumentado un 42%. Entre que unos envejecen y además otros vienen ya mayores, pues este es el grupo de inmigrantes que más está aumentando. ¿Y el inmigrante que viene con 50, 55 años, viene a reunirse con sus familiares o qué perfil es? ¿Lo tenéis eso estudiado o no? Puedo hacer alguna hipótesis, que es que vienen, bueno, a trabajar algunos, ¿no? Ya no les dará tiempo a tener una pensión contributiva, seguro. Pueden venir también a cuidar a sus nietos, ¿no? Y sí, reagrupados, fundamentalmente reagrupados. Seguramente que los que vienen a trabajar también tienen aquí ya redes sociales, Sí, ¿no? claro, eso es habitual, ¿no? Estaba pensando, claro, hablabas de un país longevo, envejecido, cuya población decrecería si no tuviera inmigración. Japón no abre las fronteras, ¿no? Está en un caso parecido al nuestro, pero ellos asumen que perderán 30 o 40 millones de habitantes de aquí a X tiempo, no quieren inmigración, ¿no? No quieren inmigración, no. Pues es una cultura muy particular la japonesa, claro. Efectivamente, ¿no? Pero sí que han recibido algunos inmigrantes de Corea, de China, pero bueno, son muy particulares. Bueno, integrarse es difícil también porque tienes que aprender japonés, ¿no? Sí. No es sencillo, ¿no? Claro. Sí, claro, y claro. dónde tienes que tirar la basura, que es más difícil todavía. Sí, no, claro. Hemos visto con el Mundial que recogen todo después de... Sí, por cierto, me he acordado, y ahora volvemos a las preguntas que tenía aquí, que hay incluso quien dice en relación con la tasa de reproducción que la tasa clásica de reposición de 2,1 ya no vale, que tenía que ser 2,4, 2,5, ¿no? Es que depende del país. ¿No? Y la nueva situación en la cual hay menos gente, ¿no? De alguna manera eso hace que haga falta más hijos por mujer para la reposición. Es muy contextual, ¿no? Y depende del momento y del lugar, depende, por ejemplo, de las tasas de mortalidad en la infancia, que suelen ser diferenciales de hombres y mujeres. Entonces hay países en los que la tasa de reposición ahora mismo tendría que ser mayor claro, del 2,1, sí. No es necesariamente, sí, pero es un fenómeno realmente... muy interesante el descenso en el mundo entero de la natalidad, muy rápidamente en países realmente insólitos, ¿no? Uno piensa en El Salvador, ¿no? En cosa muy interesante, que va a cambiar el mundo mucho, claro. Bueno, otra cosa, los inmigrantes ¿cómo vienen? Porque en el imaginario colectivo español es la patera, ¿no? Que viene y se arrastra, llega a la orilla con dificultad, pero en realidad la idea de la entrada ilegal es otra. La idea es que uno viene con un visado y cuando acaba su visado se queda en lugar de irse, ¿no? Básicamente esa es la razón, ¿no? Preguntarte, ¿cómo vienen? Y los que vienen, ¿a dónde van? ¿Van a donde ya tienen redes y por tanto tenemos un mapa más o menos? Los ecuatorianos van a tal sitio, los chinos van a tal... ¿O no tenemos esa información? Sí, vamos a ver. Efectivamente la imagen de la patera es muy mediática, ¿no? Entonces llama mucho la atención y además genera mucha preocupación pública. Los picos de preocupación en las series del CIS sobre problemas sociales, cuando dicen que la inmigración es uno de los 3 principales problemas de España, esos picos de preocupación son siempre cuando hay también picos de entradas irregulares en frontera, bien por mar o bien en Ceuta y Melilla, por las vallas y tal, ¿no? Pero es verdad que numéricamente son pocos. Esos numéricamente son muy pocos. No es que eso no sea relevante, es un drama humano, social, claro, ¿no? Efectivamente lo es, pero numéricamente contribuye un poco a la inmigración irregular. El inmigrante irregular típico es el que efectivamente llega a Barajas con un visado de turista o sin visado porque no le hace falta tener un visado y simplemente se queda, ¿no? Y el modelo español, el modelo migratorio español, digamos que de alguna forma ha favorecido que los inmigrantes hagan eso, ¿no? Porque bueno, pues ha habido regularizaciones periódicas. Cuando ya se terminaron las regularizaciones, la última hasta ahora, que había sido en 2005, se puso el sistema de arraigo, que implicaba un sistema de regularización extraordinaria individual, de alguna forma, ¿no? A los inmigrantes que llevan en España de forma regular o irregular, pero bueno, si llevas en España 2 o 3 años, te regularizan en base a unos criterios. Entonces, digamos que es un modelo que ha consentido o facilitado la inmigración irregular. ¿Y dónde van? Pues van efectivamente donde tienen sus redes, ¿no? Se concentran sobre todo en las grandes urbes, en el litoral y, por supuesto, pues hay también distintos patrones en función del origen, ¿no? Los africanos no suelen ir a Madrid, se quedan más en donde hay plantaciones agrícolas o, bueno, también en labores de construcción.
latinoamericanos en grandes ciudades, sí. Sí, bueno, claro. Sí. Y suelen ir no precisamente donde hay más envejecimiento. O sea, cuando hablamos de claro, que los inmigrantes nos van a resolver el envejecimiento, bueno, es que no van a ir ellos a Palencia, ¿no? Los inmigrantes van donde hay más actividad económica y más movimiento, como es normal, y suelen ser las regiones menos envejecidas. No tienen vocación de llenar la España vacía. No, ellos van a lo que van, que es lo normal, lo que yo también haría, claro, lo que yo también he hecho, de hecho. Claro, lógicamente. ¿No? A Madrid. Si lo hacemos nosotros, ¿no? Van a hacer ellos. Uh-huh. Bueno, y si pasamos a la economía, Uh-huh. ¿qué impacto tiene la inmigración? Es decir, parece que el tipo de inmigración que privilegiamos en España aumenta el tamaño del PIB, ¿no? Uh-huh. Sin incrementar la productividad y, por tanto, sin impacto sobre los salarios. ¿Eso es así o no es así? Uh-huh. ¿Y en qué empleos suelen desempeñarse los inmigrantes? Uh-huh. Y te preguntaré también si hay patrones de actividad, ¿no? Por uh-huh. nacionalidad y por sexos también, ¿no? Uh-huh. Si esto está claramente mapeado o no hay patrones reconocibles. Uh-huh. Sí, vamos a ver, sobre la participación laboral de los inmigrantes y su contribución al PIB, pues está claro que el PIB ahora mismo en España está creciendo en gran medida por la aportación de los inmigrantes, ¿no? Pero su aportación es sobre todo en volumen. Su aportación al PIB es por el aumento del número de activos y por el aumento del número de ocupados. Pero su contribución al PIB es negativa en términos de productividad. O sea, es cierto que compensa su aportación por este aumento de los activos, pero como se dedican a empleos de muy baja productividad y de muy bajos salarios, restan productividad al conjunto del sistema productivo español, ¿no? Porque están en la hostelería, en la construcción, en la... agrícola, ¿no? El servicio doméstico y sobre todo la segregación ocupacional que hay entre los inmigrantes. Por supuesto, los chinos se dedican más hay más porcentaje de autónomos con pequeños negocios, latinoamericanos están mucho en la construcción y ese tipo de actividades, africanos en agricultura y en construcción también. Pero la segregación más importante es la segregación de género dentro del grupo de inmigrantes, porque hay una concentración enorme de mujeres inmigrantes en el servicio doméstico, sí, con muy poca movilidad laboral además, ¿no? Puede haber un poco de movilidad, salen hacia empresas de limpieza, ¿no? Y salen de las casas, también algunas están en la hostelería, pero hay una concentración muy grande en el servicio doméstico. Claro, realmente tampoco puede sorprendernos mucho eso si muchos médicos o ingenieros españoles se van de España, ¿no? Es decir, que España parece que no atrae, quizá porque no puede o no quiere o no ha hecho el esfuerzo necesario para lograrlo, pues empleos de alta productividad, ¿no? Sí. Entonces no somos Canadá, ¿no? Que selecciona a lo mejor a los ingenieros, o Australia, no podemos hacer eso, ¿no? No podemos hacer eso y claro, aquí la cuestión es que nosotros deberíamos de debatir a la vez nuestro modelo productivo y nuestro modelo migratorio. Nosotros tenemos un modelo migratorio de baja cualificación que trae personas que tienen un nivel educativo inferior al de los españoles de una edad equivalente, que se insertan en ocupaciones de baja cualificación y de bajos salarios. Y entonces nuestro modelo productivo, que llevamos 20 años discutiendo que nuestro modelo productivo es de baja productividad y que deberíamos hacer algo por incrementar la productividad, pues nuestro modelo productivo, nuestro modelo migratorio se retroalimentan, ¿no? Entonces, los empresarios tienen incentivos para seguir en este modelo productivo o al menos para no abandonarlo, porque para qué se van a arriesgar a poner una empresa de tecnología si ya saben cómo funciona la hostelería, ¿no? Y los inmigrantes tienen también incentivos para venir e integrarse en ese modelo productivo, ¿no? Entonces, nosotros lo que deberíamos de hacer sería debatir un poco estos dos modelos juntos y buscar un modelo productivo de mayor productividad, mayor valor añadido y un modelo migratorio que también aportara a ese modelo productivo. Sí, sin desmantelar el otro, que es imposible porque somos un país también turístico, etcétera, ¿no? Se pueden hacer quizá varias cosas a la vez, ¿no? O debería poderse. ¿Y qué hay en ese sentido del gasto social? Porque, bueno, se dice con frecuencia que una inmigración elevada sanea el estado del bienestar, ¿no?, de la sociedad receptora, porque el inmigrante joven es más joven y saludable que el indígena, digamos, ¿no?, nosotros, y aporta más de lo que recibe, ¿no?, que es una frase habitual. Mientras que otros sostienen que el inmigrante en algún momento
será destinatario de gasto social, también irá al médico y también querrá, lógicamente, la pensión a la que ha devengado, ¿no? Con lo que las cuentas, por tanto, no acabarían de salir desde este punto de vista. ¿Qué pensar sobre esto? Pues me voy a remitir a la primera pregunta de los retos metodológicos en el estudio de la migración. En Países Bajos, en Dinamarca, se han hecho estudios en los que han evaluado cuál es la aportación fiscal de los inmigrantes a lo largo de todo el ciclo de vida, ¿no? Porque ahora nosotros tenemos un volumen muy grande de inmigrantes en edades jóvenes que están trabajando, pero efectivamente ellos se van a hacer mayores, ¿no? Y en esos estudios, que fueron, parece ser, muy costosos, un gran equipo de gente durante mucho tiempo, porque hay que estimar gasto, hay que estimar ingresos, etcétera, en cada año del ciclo de vida, lo que concluyeron era que para la mayor parte de los orígenes la contribución neta era negativa, es decir, que recibían más de lo que daban, excepto en el caso de los inmigrantes de origen europeo, altamente cualificados, ¿no? No tenemos datos en España para hacer ese tipo de análisis de momento, ¿no? Si lo hiciéramos, ¿yo qué creo que saldría? Bueno, pues yo creo que es difícilmente asumible que el grupo de población con mayores tasas de pobreza, mayor precariedad laboral, peores salarios, esté aportando más de lo que recibe, al menos a lo largo de su ciclo de vida, ¿no? La lógica de cómo funciona el estado del bienestar no es que los más pobres son los que más dan, no es esa. Entonces, bueno, habría que echar las cuentas y habría que tener buenos datos, y las comunidades autónomas, los distintos ministerios deberían de ayudar a poder hacer ese análisis. Sí, es uno más de los retos del estado del bienestar, ¿no? Tenemos el conflicto generacional, o que podemos plantear como conflicto aquí también, ¿no? De grupos sociales que aportaciones y beneficios no son siempre tan claras como se asume, ¿no? Bueno, ¿y qué sabemos sobre su conducta política? Eso sí que será complicado, ¿no? Es decir, que, por supuesto, el recién llegado no tiene derecho a votos, solo tienen derecho a voto los nacionales españoles y los nacionalizados, pero también es verdad que hay países cuyos inmigrantes tienen una vía mucho más rápida hacia la nacionalización, y por tanto, bueno, si votan mucho o votan poco, a quien vota puede convertirse en un factor importante en las elecciones de las décadas venideras, ¿no? Entiendo, sobre todo con el voto latinoamericano, ¿no? Sí, bueno, parece ser que los nacionalizados participan menos en las elecciones que los españoles de origen, ¿no? No es una diferencia gigante, pero es bastante significativa. Y en general, pero sí que votan algo más a la izquierda, con algunas diferencias por origen. O sea, la mayor parte de latinoamericanos y marroquíes suelen votar más a la izquierda, con algunas excepciones, por ejemplo, Venezuela, Cuba, ¿no? Claro, Cuba, que votan más a la derecha. Sí. Y los chinos no votan. Los chinos no se sabe. No se sabe. Como no contestan a las encuestas. Claro, no contestan, claro, no saben, no contestan. Claro, hay preguntas así que no podemos responder, claro, porque no contestan. Habrá que ir a las tiendas a preguntarles allí, ¿no? Porque si me cogen el teléfono... Pero ¿no? sí, no te lo van a decir. Tampoco, ¿no? Ya, no te lo van a decir, bueno. Claro. Bueno, hasta hace muy poco España se ha caracterizado, comparada por ejemplo con Francia, ¿no?, por la ausencia de debate social sobre la inmigración, debate social y político, ¿no? Parecía que el sistema funcionaba solo, y seguramente el hecho de que la mayor parte de los inmigrantes procedieran de Latinoamérica, ayudaba mucho a su integración y atenuaba los posibles problemas que podían derivarse de nuestro modelo, que, como ha señalado, es singular, ¿no? Es un poco por hacer la vista gorda. De hecho, no, es dudoso que hubiera un modelo como tal, ¿no? De alguna manera íbamos tirando, ¿no? Pero bueno, parece que el aumento masivo de la inmigración en un contexto de baja natalidad y el descenso de la prosperidad nacional, ¿no?, el estancamiento de los datos de crecimiento y riqueza en España, pues parece que han cambiado las cosas, ¿no?, que hablamos más de inmigración. No sé si tampoco tanto, pero hablamos más. Y quería preguntarte dos cosas al respecto. Primero, ¿qué opinan los españoles sobre la inmigración? Si puede decirse que somos xenófobos o los tiros no van por ahí. Y en segundo lugar, si más bien no será que nos preocupan los impactos particulares derivados de la inmigración o la inacción de los poderes públicos ante el aumento de la población, ¿no? Recuerdo este reportaje que había en el País hace unas semanas. Es, bueno, un país de 50 millones de habitantes con infraestructuras y servicios públicos para 40 millones. ¿Cómo lo ves?
Bueno, lo que dicen las encuestas, que todas están sujetas un poco a la deseabilidad social, ¿no? Pero no tenemos ningún motivo para pensar que los españoles quieren quedar mejor que los franceses o los alemanes en una encuesta. O sea, yo entiendo que los alemanes querrán quedar igual de bien que los demás. Es que los españoles somos algo menos xenófobos que otros países. O sea, parece que tenemos una actitud relativamente positiva hacia la inmigración. Y hay una cosa curiosa, que es que incluso entre las personas que se declaran en la extrema derecha, los de extrema derecha españoles son más abiertos a la inmigración que la extrema derecha de otros países. O sea, que realmente parece que sí, que no somos un país extraordinariamente xenófobo, al menos. Eso no quiere decir que, por supuesto, no haya casos o distintos tipos de racismo y xenofobia, pero bueno, no destacamos por eso, y probablemente sea precisamente por, como decías, ¿no? Porque la mayor parte han venido de países latinoamericanos y eso ha facilitado mucho su integración, el hecho de tener un idioma común, una cultura común, los sentimos mucho más cercanos, muchos tenemos primos argentinos, o sea, hay una cercanía con la población latinoamericana que ha ayudado mucho. Seguramente si en vez de tener 10 millones de inmigrantes como tenemos ahora, con una amplia mayoría de latinoamericanos, esos 10 millones hubieran venido de Marruecos, de Afganistán o de Siria, probablemente esa actitud tan favorable de los españoles sería otra, ¿no? O sea, que ha estado muy mediada por cómo ha sido nuestra experiencia con la inmigración. Bueno, incluso en términos de visibilidad, es muy diferente un caso que otro, ¿no? Visibilidad social de la inmigración. Pero si detectáis en las encuestas preocupación o crítica hacia la falta de reacción pública, adaptación de los servicios públicos, infraestructura, etcétera, ante el aumento de la población en poco tiempo, o todavía eso no se nota, o se nota en todo caso más? En las encuestas yo todavía no conozco, ¿no?, encuestas en las que haya salido. En el run sí, ¿no? En el run, bueno, sí, la idea de que, bueno, también es una cuestión también de que imputación causal se haga, ¿no? Si uno va al médico y hay una lista de espera de X tiempo, bueno, no puede echar la culpa al gobierno regional o puede considerar que está asociado o no con la inmigración. Hay distintas maneras de interpretarlo, ¿no? Claro, esto es. Bueno, y en este sentido también, en segundo lugar, claro, también es verdad, y esto creo que se nota mucho en el debate público, que no todos ocupamos, los españoles de origen, por decirlo así, ¿no? No todos ocupamos la misma posición frente a la inmigración, ¿no? Esto creo que es, digamos que a la heterogeneidad de la población inmigrante se corresponde también la heterogeneidad de la sociedad de acogida, ¿no? Y hay algunos estudios que señalan, algunos, ¿no?, que hay un desalineamiento entre las opiniones que sobre la inmigración sostienen las élites políticas, económicas, académicas, ¿no?, y los demás grupos sociales del otro. ¿Tú crees que esto es así o no? Sí, yo creo que es así. Vamos a ver, por ejemplo, los empresarios son muy favorables a la inmigración, ¿no? Y cuando les preguntas, en Funcas de hecho hicimos un estudio de los aspectos de la sociedad española y todos eran muy favorables, bueno, casi todos eran muy favorables a la inmigración, ¿no? Porque ellos son los que ven de primera mano la ausencia de mano de obra y necesitan, bueno, necesitan trabajadores. Entonces, los empresarios son muy favorables, pero claro, es verdad que los empresarios no viven la competencia por los servicios públicos. Las personas que están en las zonas, que viven en las zonas donde hay mayor concentración de inmigrantes, mayor competencia por servicios públicos, por espacio público, también por empleos, pues son los que, digamos que de alguna forma, en los que pueden calar más algunas ideas más contrarias a la inmigración, por supuesto. No nos va la fiesta igual a todos. Un par de preguntas más antes de dar paso al público, seguro que hay mucha gente deseando intervenir. Se acaba de firmar en la Unión Europea un importante pacto que cambia bastante, ¿no?, las reglas de la política migratoria del conjunto de la Unión Europea. En España se ha destacado poco, ¿no?, me parece, pero en principio parece que hay un reforzamiento de los controles de las fronteras europeas, lo cual no sé cómo casa con la política del gobierno español, no sé qué piensa en Bruselas, en esta política de puertas abiertas, porque claro, una vez que entras en Europa estás, ¿no? Y parece que se ha aceptado incluso la idea, que hace unos años se consideraba un anatema, de tener centros de recepción temporal para inmigrantes situados, pues, a miles de kilómetros de Europa, ¿no? Y esto, en principio, hay que entender que responde a un cambio en la opinión pública europea, ¿no?, en los últimos años.
y que quizá tengamos que asociar a la sensación, de nuevo, de un cierto estancamiento económico, ¿no? Imagino que si la prosperidad fuera en Europa, en todos los países europeos, extraordinaria, esto nos preocuparía mucho menos, ¿no? ¿Qué valoración haces de este pacto europeo? Bueno, yo creo que para España va a ser, en primer lugar, un reto burocrático, ¿no? Porque las exigencias de agilidad en la tramitación de las solicitudes pues son más altas, entonces hay que espabilar. Y España tiene unas listas de espera tremendas, ¿no? Tiene muchas solicitudes esperando resolución. Entonces, ahí vamos a ver. Y hay que tener en cuenta que, claro, España es una de las vías de entrada de la migración, de las entradas irregulares, ¿no? en la frontera sur. Así que, bueno, eso en primer lugar. Es cierto que, claro, España está yendo, o el gobierno español está yendo a contracorriente en la política migratoria de otros países, ¿no? que están cerrando las puertas, probablemente por falta de, porque que en esos países este cambio de actitud hacia la inmigración se deba a la sensación de que el país no es lo suficientemente próspero o que está estancado, y también probablemente a distintas tensiones sociales, ¿no? que pueden estar viviendo, y que en España no se viven tanto por este perfil más latinoamericano de nuestra inmigración. Europeo, ¿no? Al final también. Sí. En última instancia, ¿cómo crees tú, que también conoces el tema, que deberíamos afrontar el debate migratorio en España? ¿Qué deberíamos estar haciendo y no hacemos, ¿no? En relación con este tema, ¿no? Y también quería preguntarte, en relación con esto mismo, si crees que va a ser una variable electoral decisiva, de la prioridad nacional, etcétera, o no necesariamente. De politología, pero bueno. A ver. Saco las pilas. Bueno, sí, repito la pregunta entonces simplemente. ¿Qué deberíamos hacer y no hacemos en el debate migratorio en España? Y si crees que va a ser una variable decisiva en las elecciones de aquí a unos años o ya incluso, ¿no? Bueno, yo creo que ¿qué deberíamos de hacer sobre el debate migratorio en España? Lo primero es tener un debate migratorio, porque no lo tenemos, ¿no? Cuando se habla de migración, al final lo que hay más es como emociones, más que debate racional y razonado sobre la migración. Y para eso, ¿qué sería necesario? Pues separar el diagnóstico del juicio moral, ¿no? O sea, parece que si tú quieres ser bueno con los inmigrantes o eres favorable a la inmigración, tienes que decir que la inmigración contribuye a la demografía, contribuye a la economía. Bueno, examinemos en primer lugar cuál es la contribución a la demografía, cuál es la contribución a la economía, de forma aséptica, ¿no? Sin esas emociones, y luego, cuando ya lo sepamos, decidiremos nuestra postura, ¿no? Y a lo mejor, aunque no contribuyan como nos gustaría, pues aún así somos favorables a que vengan inmigrantes porque somos muy solidarios, ¿no? O a lo mejor somos muy contrarios a la inmigración porque no nos gustan los extranjeros y por lo que no sé qué, y aunque contribuyan positivamente, seguimos diciendo que no los queremos. Bueno, primero hagamos un análisis, ¿no? de cuál es la contribución en distintas esferas, económica, social, demográfica, y después decidamos también, expresemos nuestras preferencias, ¿no? Entonces, ¿va a ser una variable clave en las elecciones? Bueno, es probable que juegue un papel. Ahora, como hay tantos temas abiertos, pues quizás se quede en un segundo plano, ¿no? Pero a mí no me parece mal que la inmigración esté en el debate electoral. Yo creo que tiene que estar, ¿no? Los partidos tienen que ofrecer distintas propuestas, pero esas propuestas tienen que ser racionales, basadas en la evidencia, ¿no? Y que luego los ciudadanos expresen lo que ellos quieren, ¿no? Pero fuera del debate polarizado, emocional, sino más bien de un debate tranquilo, razonable, que está bien tener en una sociedad, ¿no? Tenemos el reto burocrático y el reto deliberativo, ¿no? Sí. Bueno, una cosa que no te he preguntado, y me he acordado ahora, estando en Málaga me parece relevante, es qué peso tiene la inmigración, en algunas zonas, que entiendo que lo tendrá, la inmigración del extranjero europeo pensionista que se viene aquí a vivir al sol los últimos años de su vida, ¿no? Que entiendo que también impacta, por ejemplo, en variables como el precio de la vivienda, que a lo mejor en Madrid tiene menos peso, pero que yo creo que en todo el litoral mediterráneo
Debe haber números, ¿no? Sí, seguramente seguramente no. Efectivamente, en el litoral mediterráneo hay mucha migración de este tipo. En Madrid no es tanto migración de jubilados como migración de ricos, ¿no? Y eso también está afectando al precio de la vivienda. Pero sí, efectivamente, de todas formas, este aumento de inmigrantes mayores del que hablé antes, ¿no? Este 42% que han aumentado, que no lo he dicho, pero son 600.000 personas más, que, o sea, es como toda Málaga de gente mayor que nos ha venido desde el 21 al 24. El 80% son extracomunitarios, ¿no? Sí, que no es el perfil este que yo decía, claro. Sí. Pero en todo caso, claro, este perfil, tenga el origen que sea, necesite recursos públicos o no los necesite, consume de alguna forma recursos también de atención a mayores, bueno, sí. Bueno, muy bien, muchas gracias. Un aplauso para María. Muchas gracias por tu precisión. Vamos a dar paso al debate. Les ruego concisión y claridad en la pregunta y vamos allá. No sé, ¿este es el micrófono que hay? Sí, pero úsalo. No. Pásalo y... Lo único que por internet no se... Oye, no voy a decir casi nada. Sí. Hola. Bueno, muchas gracias. Muy interesante y el tema también lo es. Tendría dos preguntas rápidas. La primera, a lo largo de tu intervención, María, has dicho España tiene un modelo de inmigración rotatorio, cosa que no dudo que sea rotatorio. Mi duda es sobre el sintagma tiene un modelo. ¿Lo tiene realmente o es algo que ha sucedido? Yo entiendo que tener un modelo significa meditar, planificar, nos conviene que sea el esquema rotatorio, para lo cual vamos a hacer tal y cual acción. No tengo conocimiento de que haya un modelo en ese sentido. Quizá lo puedas aclarar. La segunda pregunta es si podrías tal vez hacernos un breve repaso muy sinóptico de cuál es la postura de los distintos partidos políticos respecto a la inmigración. No tanto cuál es, sino si ha habido cambios significativos de partidos más o menos relevantes en el arco político que hace unos años dijeran A y ahora digan B. ¿Se ha producido algún tipo de cambio significativo en lo que los partidos políticos dicen querer representar respecto a la migración? A ver, sobre la primera pregunta, España no tiene un modelo planificado, pero tiene una forma en la que funcionan las cosas, pero nunca se ha debatido, ¿no? Ni nunca se ha organizado de ninguna forma. Entonces, las cosas suceden y se dejan pasar, y eso al final hace que tenemos una forma en que funcionan las cosas que podemos llamar un modelo migratorio, ¿no? Otra cosa es que efectivamente no se ha planificado en ningún momento, se ha dejado hacer. Y eso va a la segunda pregunta. ¿Cuál es la postura de los principales partidos políticos? Dejar hacer. Mientras la cosa funcione, tiramos para adelante, ¿no? Entonces, sobre eso no ha habido cambios muy sustanciales. El único cambio sustantivo que ha habido ha sido la aparición de un nuevo partido político, que es Vox, y con una posición más crítica respecto a la inmigración, pero en los principales... Y Alianza Catalana, sí. Pero en los principales partidos políticos no ha habido en realidad un cambio relevante. Los dos han sido favorables en realidad a la inmigración y favorables al laissez-faire de la inmigración. Los dos han sido favorables a las regularizaciones extraordinarias que se han hecho con gobiernos de los dos colores y no ha habido cambios. No. Sí, buenas tardes y gracias por la charla. En el tema de la inmigración, dentro de lo que es la incorporación, la llegada, los problemas que común a todo el resto de los españoles, hay un aspecto que por lo menos yo lo escucho poco, se habla poco, que es la integración de los hijos de los inmigrantes en la sociedad española. Al problema del barrio, al problema del colegio, al problema de incluso del instituto. ¿Hay algo estudiado al respecto? Hablamos mucho de los mayores, de las mujeres, del papel del padre, del papel de la madre, pero ese hijo que viene con 7, 8, 10 y con una media formación ya, ¿cómo se incorpora a la sociedad? ¿Se está viendo algún problema en los colegios, en la enseñanza? ¿Se ha estudiado algo al respecto? Sí.
Pues sí, se ha estudiado y de hecho Manuel comentaba al principio en la presentación, hablabas de una revista que editamos en Funcas que se llama Panorama Social y uno de los números del año pasado, coordinado por un compañero mío que se llama Jacobo Muñoz, trató sobre la segunda generación de inmigrantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la segunda generación de inmigrantes todavía no, muchos de ellos no han llegado a la edad adulta, ¿no? O sea, como los mayores, digamos que tienen 25 años, están integrándose en el mercado laboral. De modo que nosotros tenemos información sobre todo de lo que pasa en cuando son niños, cuando son adolescentes, todavía no tenemos información de lo que pasa cuando son adultos, ¿no? Y lo que vemos es que les va mejor que a sus padres, pero no les va tan bien como a los hijos de autóctonos, ¿no? Y sobre todo donde hay bastantes problemas es en los resultados educativos, que efectivamente se quedan atrás, sobre todo los de algunos orígenes, ¿no? Les va bastante bien a los que son hijos de europeos del Este, por supuesto a los que son hijos de europeos de la Unión Europea de los 15, pero no les va tan bien a los hijos de marroquíes, a los hijos de africanos. También tenemos que tener en cuenta una cosa, que es que lo que determina en gran medida los resultados educativos de los niños y adolescentes es el nivel educativo de los padres. Entonces, los niños de origen marroquí y de origen africano viven en hogares en los que hay pocos recursos educativos. 3 de cada 4 madres de niños marroquíes, de niños de origen marroquí, tienen como mucho estudios de la ESO, o sea, ESO o primaria o menos. Es un porcentaje muy, muy superior al de cualquier otro origen inmigrante, pero sobre todo muy superior al de los autóctonos. Muy pocos, están empezando a llegar, algunos latinoamericanos, algunos chinos, pero sí, todavía muy pocos. Muchas gracias. Yo he trabajado con la inmigración española 40 años, en Francia, Reino Unido e Irlanda. En el año 62 yo me levantaba a las 6 de la mañana para ir a los bidonville, donde estaban los emigrantes españoles, y a los que no sabían leer y escribir, yo les leía las cartas y escribía a sus familias porque no quería que los compañeros se enterasen de lo que decían. Trabajé durante los 40 años, no tiene nada que ver con el momento de la inmigración actual y no tiene que ver nada lo que se exigía a los españoles para poder trabajar en Francia. En mi caso, tenía 48 horas para abandonar el país si no presentaba la documentación correspondiente. Estoy hablando del año 1962. Entonces, lo que sí se ha hablado antes de lo que es la xenofobia y el racismo, que a veces se confunden esas dos palabras, xenofobia y racismo, que no es lo mismo. Entonces, sobre los españoles, yo lo que he descubierto, después de volver de 40 años aquí en España, es que los españoles no son menos xenófobos que los franceses, que los ingleses o los irlandeses. Y lo veo a diario, cuando lo conjuntas y saco el tema de la inmigración. Y ni son menos racistas. Quizás estoy totalmente de acuerdo en el tema de los latinoamericanos. Es decir, tenemos en común nuestra historia, todo el mundo, cuando se dice que uno es latinoamericano, yo hoy vivo de Cuba, entonces todo el mundo lo ve como algo como si fuesen los países hermanos, como se decía antes, ya no se dice, y la madre patria. Entonces, ahora mismo, y esta es mi pregunta, yo lo que observo, porque me interesa mucho el tema de la migración, es que las diferentes comunidades autónomas están introduciendo una legislación diferente en cuanto al recibimiento de los emigrantes. Es lo que observo. Un ejemplo, ayer Ayuso ha aprobado que ya no se puede disfrutar del carnet para viajar gratis por Madrid. Yo lo tengo, por cierto, aunque yo, cada vez que yo soy de Ávila, iba a Ávila, pasaba por Madrid y viajaba gratis en el tranvía y en el tren. Bien, ayer ya ha habido una reacción diciendo que era contra la inmigración. Estamos politizando todo. La pregunta es, ¿puede influir esta política de las diferentes comunidades autónomas para que los emigrantes de unas comunidades se marchen a otras?
Tendría que pensarlo, pero yo diría que no mucho. Yo diría que no mucho, porque al final hay dos razones muy poderosas para ir a un sitio para los inmigrantes, que es el trabajo y las redes sociales. Entonces, ahí, en el sentido clásico, sí, no el Twitter, sino donde tienes a tu cuñado que te va a dejar una casa, a tu primo, a tu hermano, ¿no? Entonces, eso puede sobre si tienes abono transporte o no. Yo creo que sí. Yo creo que entre las comunidades autónomas hay diferencias en la aplicación de políticas públicas de todo tipo, y es probable que ahora, bueno, pues se utilicen un poco para azuzar el debate, pero por la polémica, venga, más polarización, ¿no? Pero no tanto para que luego tenga efectos muy grandes sobre las decisiones de vida de la gente, yo creo. Sí. Bueno, te quería preguntar por una cuestión que sale en un artículo reciente tuyo, de los publicados en el Mundo, donde planteabas la posibilidad de que el debate sobre la inmigración se preocupara por la selección. Lo señalaba simplemente. Claro, lo que te quería preguntar es, en primer lugar, ¿qué criterios de selección te parecerían a ti? Esto ya no es meramente descriptivo, esto ya es una toma de posición normativa, ¿no? ¿Qué criterios te parece que serían, a tu juicio, necesarios tener en cuenta? Y quizás a lo mejor la cuestión de la selección no aparece por ninguna parte, sencillamente porque la selección en cierto modo presupone una cierta planificación por parte del Estado del fenómeno migratorio, que es lo que estamos viendo. Quiero decir que me da la impresión de que socialmente esto tiene que ver con lo que decía Luis antes, ¿no? La impresión que hay generalizada es que sencillamente aquí no hay ningún tipo de control. Vamos a ver, selección hay, pero es selección no planificada. Se selecciona de forma natural inmigrantes sin alto nivel educativo bajo medio. Entonces, se selecciona, o sea, el sistema, el modelo no planificado, etéreo, así que tenemos, difuso, gaseoso, selecciona. Pero selecciona ese tipo de inmigrantes sin planificación. ¿Cuáles son los criterios que yo creo que deberíamos de tener? El nivel educativo y origen, ¿no? Pero esos criterios no sirven de nada si no hacemos cambios sobre el modelo productivo, ¿no? Porque antes lo decía Manuel, si se van los ingenieros, si se van los médicos, no sirve de nada que nosotros digamos solo vamos a admitir a ingenieros y a médicos, si es que ninguno va a querer venir, ¿no? Entonces tenemos que tener una política que favorezca las ocupaciones de alto valor añadido para que no solo las tengan los españoles y no se vayan o vuelvan los que se han ido, sino también para que vengan otros, ¿no? Hola, buenas tardes, gracias por la charla. Tengo tres frentes abiertos. El primero es el del Atlántico y el Mediterráneo, la inmigración de los cayucos. Ese tema es dolorosísimo, ¿no? O sea, cada día mueren cantidad de jóvenes que se lanzan al mar en busca de un futuro y las propuestas que hay yo creo que no dan su fruto. O sea, estamos parando a los países africanos con dinero y las mafias se siguen retroalimentando con ese dinero. ¿Y qué crees que se podría hacer para que esto cambiara? A lo mejor contratos en origen, determinados contratos para agricultura, construcción, etcétera, etcétera. Eso como una idea, ¿no? Otra idea es el tema de la natalidad. En Francia, por ejemplo, yo he trabajado en Suiza 9 años con inmigrantes españoles y latinoamericanos. En Francia, en Suiza, el tema de la natalidad, la mujer que tiene un hijo está 3 años cuidando a ese hijo, con un salario del 80% en muchos casos de lo que ganaba cuando estaba en activo. Aquí, ¿qué medidas se podrían tomar para frenar el tema de la bajada de la población, ¿no? Y sobre todo de la población autóctona? Y por otro lado, el tema de la integración, de lo que hablaba antes el compañero que preguntó, de la integración. O sea, es difícil integrarse, para los latinoamericanos es más fácil, pero para nosotros cuando estábamos en Suiza en los años 60, 70, 80, 90,
yo he dado clases a nietos y a bisnietos de los primeros inmigrantes, esos ya nunca van a retornar, esos se quedan allí. Y lo que dijiste antes, que posiblemente mucha gente vuelva a su país de origen, es difícil porque los países de origen a veces están en unas situaciones peor que el nuestro, ¿no? Vale, a ver. Sí. He mirado la tasa de natalidad de Francia el año pasado, 1,56, y la de Suiza 1,29. O sea que tampoco sirve mucho que esté 3 años en su casa con el niño, ¿no? Ya. Entonces, impacto sobre la tasa de natalidad. Vale, voy a empezar por la segunda pregunta. Había 3, a ver, espero no olvidarme de las otras, pero voy a empezar por el efecto de las políticas familiares. Es algo muy debatido, ¿no? En los años 80, en los años 90, si veíamos el mapa europeo, veíamos que los países que más gastaban en políticas familiares y de infancia también tenían tasas de fecundidad más altas. Pero esa relación positiva entre gastar dinero y tener niños se ha roto. Entonces, ahora ya parece que eso no funciona, o a lo mejor es que no funcionaba tampoco antes y lo que veíamos era una relación del azar, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que suba la natalidad? Pues soy un poco pesimista en esto. O sea, va a ser difícil que la natalidad o que la fecundidad suba en España, pero al menos podríamos pensar en no ser los peores de Europa. O sea, en todo el mundo está disminuyendo la fecundidad. Esto parece que es algo que no se puede frenar, pero vamos por lo menos a bajar nuestra diferencia tan negativa con el resto. ¿Cómo? Bueno, pues quizás con políticas de conciliación, quizás simplemente con políticas de renta, con aliviar el malestar económico de las familias. Hay una cosa muy particular del caso español, y es que las tasas de pobreza en todos los países europeos son mayores en los hogares monoparentales, ¿no? Son siempre los que tienen el tipo de hogar que tiene las tasas de pobreza más altas. En segundo lugar, suelen ser los hogares de personas mayores de 65 años que viven solas. En el caso español no. En el caso español, en segundo lugar, van las familias con hijos, aunque tengan 2 progenitores, ¿no? En la mayor parte de los países, los hogares unipersonales de mayores tienen tasas de pobreza mayores que las familias con hijos con dos progenitores. No es el caso español. O sea, en España las familias con hijos tienen muchas dificultades para llegar a fin de mes, ¿no? Y de hecho expresan un mayor malestar económico que otros grupos sociales, con bastante diferencia. En FUNCAS hemos hecho ya un par de encuestas sobre la opinión, sobre la marcha de la economía de la sociedad, y se ve claramente que las familias con hijos son más críticos cuando expresan su situación económica, pero también cuando juzgan la situación económica en general. Entonces yo creo que, no sé si va a servir o no para mejorar las tasas de fecundidad, pero yo creo que merecerían esas familias que están pasando dificultades un poco más de atención pública. Sobre el tema de los cayucos y del drama de estas entradas irregulares por el mar. Bueno, yo creo que una cosa que se podría hacer sería campaña, y que me consta que se ha intentado hacer, es campañas de concienciación en los países de origen, ¿no? Que ellos entiendan que no es tan fácil el viaje antes de que se metan en esa aventura, que hay muchos riesgos y que sepan lo que les espera cuando cruzan, ¿no? Porque quizás les falta un poco de información. Entonces, quizás una de las medidas que se podrían potenciar sería esa. Y la tercera pregunta se me ha olvidado. Sí, sí. Opa. Ay. Para los que lo ven por vídeo, todo el mundo está bien, tranquilos. Bueno, sí, efectivamente la integración de las siguientes generaciones también depende de los orígenes, ¿no? Y yo creo que hablaba antes
lo mencionaba cuando hablaba de los resultados educativos, que son muy diferentes en función del origen de los padres, pero está muy mediado por el nivel educativo de los padres. Sí, sí, buenas tardes. Primero, hace un par de días recibí de unos amigos de un pueblo de Navarra, Castejón. Habían realizado un vídeo simplemente para poner en contexto y alarmar de que en el 2009 prácticamente era un pueblo todos navarros y en el 2026 más del 50% son extranjeros, con implicaciones importantes, y solamente puntualizo dos. Como era normal, no teníamos llaves en las casas, siempre estaban abiertas y evidentemente eso ha desaparecido. Y segundo, ya no se dan clases en español. Bueno, simplemente un comentario. Pero me gustaría saber tu opinión. Vamos a hablar un poquito de Club de Roma, Club Bilderberg, Foro de Davos. Aquí, como siempre, es, por cierto, donde se juntan los amos del mundo, los ricos. O sea, los países somos marionetas en ese aspecto. Entonces, aquí las filtraciones que ha habido ya desde los años 70, 80, es que está todo planificado, y tanto en Europa como en Estados Unidos va a haber migraciones, corrientes de migraciones en cada continente de más de 500 millones con el fin de desestabilizar los países, perder la identidad y conseguir los fines que evidentemente se proponen. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Qué pregunta más difícil, ¿eh? Bueno, es que es importante ir a la realidad. Sí. Los datos están muy bien, pero evidentemente hay que ir a los pueblos y ver lo que está realmente pasando. Y esto está publicado en libros y cualquiera lo puede ver, o sea que no es que esté diciendo ninguna tontería. No, no, claro. Vamos a ver. Sí, sí. Sí. La posible causalidad. Sí, sobre la primera cuestión del impacto, claro, es que efectivamente hay localidades muy pequeñas en las que de repente la población autóctona se ha visto superada en número por la inmigrante, ¿no? Entonces, es cierto que es difícil, hasta ahora la inmigración ha funcionado bastante bien, pero no sabemos durante cuánto tiempo va a seguir siendo así, ¿no? Y si de repente esta situación en la que de repente son más los que vienen de fuera que los que estaban allí, se va a generalizar, ¿no? Entonces es posible que puedan surgir tensiones sociales, ¿no? Es normal. Hay ejemplos de islas griegas, ¿no? De cuando la crisis de los refugiados, que a lo mejor tenían 20 habitantes y de repente les han llegado 500 personas. Claro, es un poco ingenuo pensar que eso no va a crear tensiones sociales, ¿no? Luego, sobre el segundo punto de si esto está planificado o no, no sabría qué decir. Nosotros, desde el análisis de las migraciones, vemos el poder que tienen las decisiones personales y los factores sociales en las decisiones migratorias, ¿no? Si alguien anima o empuja, no puedo decirlo, no lo sé. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. No, al hilo de la pregunta la respuesta sobre los empresarios que están lógicamente encantados con todo esto, sobre todo la gran empresa, se me ocurre pensar que las tres cosas que probablemente más le preocupen a los ciudadanos, o sea, los sueldos que en España son bajos, la vivienda, que es muy escasa, y bueno, y muchas cosas como esa, ¿no? de ese cariz, ninguna, por ejemplo, las listas de espera, la sanidad, ninguna va a mejorar en absoluto con tanta inmigración. Es más, están ya cada vez más deterioradas, ¿no? Las causas del malestar son lógicas, ¿no? Porque yo creo que la mayoría de la gente ve que su vida no mejora, que su vida son cifras grandes, muy grandes de inmigración, y que piensan que va a ir a peor. Y echarse luego en brazos de partidos más radicales o antisistemas, yo creo que supongo que irá más, ¿no? Porque creo que son evidentes las razones, ¿no? El otro día Alberto Olmos lo decía,
que había ido el periodista del Confidencial, que había ido al médico y prácticamente toda la sala de espera eran extranjeros, ¿no? Y decía, bueno, pero es que me están diciendo una cosa, pero luego, ¿usted qué cree? ¿A mí o a sus propios ojos, ¿no? Aquello de Groucho, ¿no? Bueno, pero es que estamos viendo que las cosas son así. Esta mañana yo soy farmacéutico, hice una foto para mí mismo, no voy a poder compartir eso en ninguna parte. Son las 5 mujeres encantadoras, trato con ellas mucho, pero yo tenía los 5 pacientes que estaban esperando en la farmacia, las 5 con hijab. Era como una farmacia de Tánger, ¿no? Y estoy en la provincia de Málaga. Entonces, que están cambiando las cosas, la faz de los pueblos, los problemas se acumulan y yo creo que un problema que irá más, porque claro, yo digo que esas son las 3 o 4 cosas que más nos preocupan y ninguna va a mejorar con la inmigración. De momento, incluso creo que va a empeorar, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Creo que va y no creo que, digo que no es tanto racismo como razones evidentes, ¿no? Yo veo que en los barrios donde ya hay una competencia por la poca vivienda que hay, por los trabajos poco cualificados. Bueno, claro, ahí donde está el problema, es que hay gente que ha saltado de votar a partidos obreros a votar a la extrema derecha porque a lo mejor tiene muchas razones, ¿no? Porque es que su vida está siendo un infierno actualmente. Sí, o sea, es cierto que efectivamente hay zonas donde se van a acumular las tensiones sociales porque es donde se concentran toda esa competencia por recursos públicos, por espacio, por trabajos, etcétera. Hay una cosa en la que yo creo que hay parte de la población que ve el efecto positivo de la inmigración, que es en la ayuda a la dependencia de hijos o de mayores. Ahora mismo en España faltan cuidadores. Entonces sí que hay una parte de población que experimenta otra faceta de la inmigración positiva, que es que necesito cuidar a mi padre y no encuentro a nadie, ¿no? Sí. De gente que medio esclaviza a personas que son sobre todo marroquíes o latinoamericanos que están 24 horas sin descanso alguno de lunes a domingo con enfermos muy, muy graves. Y las pobres me dan una pena terrible, ¿no? Ahí veo que tanto el gran empresario quiere pagar poco y luego el ciudadano, que no lleva empresario, también se aprovecha mucho de esa mano de obra barata y está haciendo en muchos casos una pseudoesclavitud denunciable. Y tienen una visión positiva de la inmigración porque necesitan inmigrantes que vengan. Hola, buenas tardes. Primero, felicidades por la conferencia. De lo que he estado escuchando, yo he estado apuntando algunas cosillas, sobre todo la primera, lo de la cuestión de la integración, que yo creo que es una parte esencial de toda la cuestión migratoria. Y también un poco se puede incluso unir a la parte de la inmigración que entra por vía patera, vía cayuco. Yo, por mi profesión, pues he tenido bastante trato con gente inmigrante recién bajada de las pateras. Y muchas de ellas lo que decían es, bueno, ¿y usted qué? ¿Se quiere quedar en España? Y dice, no, yo me voy a mi familia, que está en Francia, que está en Bélgica. Entonces, España en ese aspecto, para muchos de los que se bajan de las pateras, es simplemente un país de paso. Entonces, esa gente, salvo que sea un marroquí, que sepa que tiene su familia, pues, perdón, en un pueblo de la costa o en Cataluña o en donde sea, toda la gente que viene toda la gente subsahariana y demás, España va a ser pues una etapa más del viaje para llegar al punto donde está su familia, que puede ser un barrio de Bélgica, en un barrio de Francia. Eso por una parte. Entonces la que se va a quedar es la gente, la que sí que tiene más alicientes para quedarse, porque tiene más alicientes, porque tiene la red familiar, tiene la red de compatriotas que sí que le van a poder ayudar en permanecer en España. Eso por una parte. Y por otra parte, quizá una reflexión, vamos, que he llevado también con esta conferencia es que muchos de los problemas de la inmigración en España es la inmigración en gran medida es como el síntoma de problemas más profundos. Por ejemplo, que si los extranjeros nos quitan la vivienda, sí, pero es que a lo mejor el problema de la vivienda no es el extranjero, sino que es que la estructura de
de poder acceder a una vivienda es complicado, y si hay más gente será doblemente complicado. Otra parte, que si la inmigración va a trabajos de poca cualificación, digo, bueno, es que es una consecuencia de que en España ayuda poco a las empresas para que suban y para que sean más competitivas. Si tú tienes una empresa pequeña no vas a poder optar a un gran proyecto, no vas a poder crear una gran empresa, porque te vas a limitar a decir, mira, si aparte de 50 trabajadores me van a meter un montón de impuestos, me van a meter un montón de obligaciones, pues no me interesa crecer, por lo cual mi trabajo, la función mi estructura empresarial se va a quedar en ese nivel, y a lo mejor ese nivel es bajo. Entonces, sí, la cosa es, lo que hay que plantearse es que quizá la inmigración no es tanto el problema, sino que es, como digo yo, una consecuencia de unos problemas más profundos, que quizás sí que sea conveniente pues intentar solucionar esos problemas, porque ya de por sí hará que esa inmigración luego sea más fácil que luego se integre en la sociedad española. Vale. Vamos a ver, sobre el primer punto de las entradas irregulares, efectivamente España, para los que entran por la frontera sur de forma irregular, es un lugar de paso. Ellos no dicen yo quiero ir a vivir a España, ellos dicen yo quiero ir a Europa, ¿no? Y entonces ellos escogen distintas rutas y según se va cerrando una, se va abriendo otra y llegan aquí un poco por casualidad, algunos se quedan y otros pues eso, se van a Bélgica, Francia o donde sea, ¿no? Luego, sobre si es un problema de fondo más que un problema en sí, vamos al caso de la natalidad otra vez, ¿no? Queremos que ellos nos vengan a arreglar el problema y lo que hacemos es que se lo contagiamos, ¿no? Así que efectivamente España tiene unos problemas de fondo que no nos va a arreglar la inmigración y que nos tenemos que arreglar nosotros. Claro que el matiz, lo que se señalaba antes es que a la entrada masiva de inmigrantes en los últimos años la administración no ha respondido con carácter previsor, ¿no? Temas como vivienda, sanidad, ¿no? Y eso lo que ha sido agravar un problema que ya se hubiera dado incluso en ausencia de... Sí. Bueno, muchas gracias ante todo por esta amena e interesante charla. Yo quería plantear dos cuestiones. Una, ¿qué papel tiene en todo esto la religión? Hay un factor religioso, por un lado, en la percepción del autóctono hacia el emigrante, hay un aumento de la xenofobia cuando hay además diferencias religiosas, y por otro lado, ¿qué papel tiene en la integración? Es decir, es más fácil que se integren si comparten al menos una visión religiosa o laica del mundo, similar a la nuestra o no. Y luego, la segunda cuestión es sobre qué efecto tiene todo esto sobre la mujer inmigrante. Es decir, cuando vienen de países donde la desigualdad de género es muy marcada, el hecho de estar aquí en España, sobre todo en las segundas generaciones, ¿significa un aumento de la igualdad y una mejora de la situación de esa mujer? ¿O se mantienen tradiciones familiares que mantienen este asunto estancado, ¿no? Gracias. A ver, la primera era... La religión, sí. Bueno, pues nuevamente nos faltan datos para saber un poco más sobre cómo opera la religión, y justo estoy empezando un proyecto de investigación con un compañero que cité antes, Jacobo Muñoz, sobre la religión de los inmigrantes en España, y es muy difícil tener datos porque, claro, necesitamos tener una muestra representativa de inmigrantes, pero diferenciado por orígenes, entonces tenemos que tener suficientes marroquíes en nuestra encuesta, suficientes chinos, suficientes, ¿no? Y eso es muy costoso. Pero, bueno, en general sí que podemos, es bastante normal asumir perdón, que tienen pautas religiosas diferentes, pero también, nuevamente, diferenciadas por
por origen, ¿no? Entonces, entre los latinoamericanos hay mucho católico, pero también hay mucho evangélico, que está creciendo mucho, y seguramente es mucho más fácil para la población autóctona pues aceptar a los cristianos que a los musulmanes, ¿no? Y seguro que tiene un papel, ¿no? Pero está todavía por investigar. La segunda pregunta, la mujer. Bueno, uno de los motivos para muchas inmigrantes para quedarse en España es precisamente la igualdad de género, ¿no? Y es cierto que las relaciones entre hombres y mujeres seguramente que no son iguales que entre autóctonos, de los inmigrantes, pero sí que adoptan pautas un poco más propias de España cuando viven aquí. Quizás no como las de los autóctonos, pero sí que se acercan, ¿no? Entonces, las segundas generaciones también, para ellos es un motivo para que si sus padres de repente se quieren volver al país de origen, ellos no van a querer, ¿no? ¿Tenéis datos de matrimonios mixtos o no? Sí, en este número de Panorama Social que cité antes había un artículo sobre los matrimonios mixtos. Son mucho más probables con europeos y con latinoamericanos, muy improbables con marroquíes. Es muy difícil que un marroquí y una española se casen, o un español y una marroquí. O con africanos también son muy difíciles, pero no tenemos datos en la encuesta, no lo sabemos. Pero sí, con latinoamericanos y con europeos es muy frecuente, sí. 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 Bueno, pues nada, muchas gracias por la presentación, ha sido muy interesante. Ha actualizado, digamos, ha puesto al día un montón de datos y de tendencias que las tenía anticuadas, porque también una de las características de este fenómeno, como tantos otros, es que está cambiando muy rápidamente. Y bueno, me han venido a la cabeza muchas cosas, solo quería apuntar una de ellas, y es que hemos hablado en varios puntos de lo que se ha llamado modelo. Algunos dirían más bien equilibrios, ¿no? Hay equilibrios sociales, económicos, que no son el resultado de la abolición o de los planes de nadie, sino que, bueno, por toda una serie de pautas históricas, pues acaba ahí, y Finlandia tiene una pauta, España otra, y hoy en día confluimos en una tasa de desempleo del 10%, ¿no? Por razones muy diferentes, ¿no? Más o menos, ¿no? Más o menos. Sí, bueno, que también se podría discutir, ¿no? Entonces está esta cuestión y la cuestión de la intervención, ¿no? De las posibles políticas. Y me he acordado, por mencionar una interesante que viene al caso, hay una pequeña política del gobierno actual centrada en la idea o en el objetivo de mudar a inmigrantes donde se concentran, que son las zonas urbanas y el litoral, a la España llamada vacía, ¿no? Es un pequeño programa de en torno a, tiene un presupuesto en torno a 80, 100 millones, o sea que bueno. Y eso es un ejemplo de intento de intervención, ¿no? No sabemos qué pasará, pero la verdad es que me atrevo a augurar que no tendrá gran éxito, ¿no? Perdón, justamente me suena el teléfono. No tendrá gran éxito porque me parece que ya hay datos existentes, ¿no? Sobre las pautas de los migrantes en los entornos rurales, ¿no? Que bueno, hay ciertos casos y se ha visto que están un tiempo limitado y posteriormente emigran a las zonas o reemigran a las zonas urbanas, ¿no? O sus hijos lo hacen, ¿no? Entonces probablemente eso sea un ejemplo de lo difícil que es, ¿no? Intervenir está sujeto, ¿no? a consecuencias no previstas y bueno, en fin. Entonces, bueno, quería mencionar esto porque... Sí. Bueno. Claro, ese tipo de expectativas de que los inmigrantes van a ser diferentes a nosotros en su reacción a los incentivos es muy naif, ¿no? O sea, es que no son tan diferentes, son un poco diferentes a nosotros, pero no tanto. Entonces, es como lo de tener hijos, pues es que a ellos también les influye el problema de la vivienda, el problema de la conciliación, a ellos también les influye que en un pueblo rural pues no haya trabajo, no haya servicios públicos y no haya bares y cines y actividad que hacer, ¿no? Es que no son tan diferentes, es que ¿qué pensamos? O sea, que nos creemos un poco especiales, ¿no? Sí, no, disculpa, ya es tarde, es rápido. Es que hasta el Papa habló el otro día de la integración, ¿no? Pero ¿a qué se le llama integración? Porque yo no sé cómo la definís, porque salvo los latinos y quizá los rumanos que yo conozco,
los demás están bastante guetificados, cierran su chiringuito y a su casa, o sea, que no los veo hacer nada. Bueno, muchos autóctonos tampoco, yo no creo que yo tampoco sea un ejemplo de integración y de salero andaluz, pero es verdad que no sé a qué se le llama integración. Sí. ¿No? Bueno, hay muchos indicadores de integración, ¿no? Hay indicadores de integración en lo económico, pues en sus tasas de actividad, sus tasas de ocupación, qué tipo de trabajos tienen, ¿no? Cuál es su renta, sus tasas de pobreza. Esos son indicadores, digamos, más en el área económica. Otros indicadores más de tipo social es, por ejemplo, el de matrimonios mixtos. Es un indicador muy potente ese, porque tú cuando te casas con alguien le estás reconociendo como un igual, ¿no? Como alguien digno de ti, de tu intimidad, ¿no? Y entonces ahí vemos las diferencias. Se reconoce más como un igual a los europeos, a los latinos o ellos a nosotros también, porque para casarse tenemos que querer dos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay distintos indicadores y entonces cada maestrillo coge el indicador que más se ajusta a lo que quiere medir. Sí. Igual, a lo mejor que en segunda generación que haya pandillas mixtas, ¿no? Eso casi es más fácil, ¿no? Bueno, claro, en la segunda generación sí que aumenta mucho la probabilidad de que se casen con gente de otros orígenes porque han socializado juntos en el sistema educativo. Sí, claro. sí, es distinto, claro. Sí. Muy bien, bueno, pues con empate a 1, por cierto, entre Portugal y Congo en el minuto 60 de la segunda parte, por si alguien quiere incorporarse a la retransmisión ahora, pues cerramos la charla de hoy. Yo me despido hasta el mes de octubre y agradeciendo de nuevo a María su presencia y su sabiduría. Gracias a vosotros. Gracias.